Bienvenido, bienvenida. Seguimos avanzando con bases de datos, en concreto con PLSQL. Vamos a empezar a hablar de bucles, de cómo hacer que una parte de un programa, de un script, se repita mientras que se cumple una cierta condición o se repita un cierto número de veces. Hablaremos de los bucles loop, de los bucles while, de los bucles for. Eso sí, este va a ser un primer contacto. Veremos cómo hacer cosas más o menos sencillas como contadores, pero será en la próxima entrega cuando empecemos a usarlo realmente para cosas útiles relacionadas con una base de datos, lo que llamaremos cursores, recibir bloques de información de forma repetitiva y procesar esa información. Eso quedará para la siguiente entrega. Pues bien, el tipo más sencillo de bucle va a ser el bucle loop. Se puede plantear de varias formas, en cualquier caso siempre empezará con la palabra loop para decir aquí empieza mi parte repetitiva. Luego habrá una o varias órdenes, por ejemplo una orden de escritura, y terminará con end loop, es decir, aquí termina mi parte repetitiva. El problema de este planteamiento con la orden loop es que estamos provocando un bucle sin fin. Eso se va a repetir indefinidamente. Es mucho más natural que en algún momento interrumpamos esa estructura repetitiva. Con lo cual lo habitual es complementar esta orden loop con la orden exit para indicar que queremos salir de esa parte repetitiva, normalmente cuando se cumple una cierta condición. Un primer acercamiento a esa orden exit sería decir, pues bueno, voy a preparar un bloque que comience, que tenga un bucle, que escriba algo, luego un exit y luego que escriba algo más. Pues bien, ese segundo algo más, esa segunda frase no va a llegar a aparecer nunca en pantalla, porque a pesar de que está en ese bloque repetitivo, en ese bloque que va entre loop y en loop, como le he dicho antes que salga, se mostrará la primera frase, pero no se mostrará la segunda frase. Pero insisto, esto es una salida incondicional, que no será habitual. Lo habitual será abandonar el bucle cuando se cumple una cierta condición. Dos formas de hacerlo. Una primera podría ser pensar con un if. Decir, pues voy a repetir algo. Por ejemplo, un contador. Pues empiezo con el valor 1, voy a repetir cosas, voy a escribir ese número, que será un 1, luego un 2, luego un 3, luego un 4. Voy a comprobar si ya he llegado a un cierto valor límite, por ejemplo 5. En caso de que sí que haya llegado, voy a terminar este bloque repetitivo, final de mi parte que comprueba condiciones con if, y en cualquier caso debo incrementar esa variable. Estamos haciendo un contador de forma totalmente artesanal. Veremos que una forma mucho más natural es hacerlo con la orden for. Pero como primera aproximación, así podríamos crear un contador usando la orden loop. Uso una cierta variable, muy habitual llamarla ahí como lectura de índice, empiezo en un cierto valor, por ejemplo 1, y repito hasta alcanzar un cierto valor. Cuando alcance ese cierto valor, por ejemplo 5, salgo. Y al final de cada pasada, si no he salido antes, si tengo que seguir repitiendo, incremento el valor. Este programa escribiría los números del 1 al 5. Quizás sepas también ya que por precaución es preferible poner if i mayor o igual que 5 en vez de if i igual a 5. Porque si luego hacemos que salte de 2 en 2 o de 3 en 3, puede ocurrir que ese límite, ese número 5, se llegara a saltar. Un programa será mucho más robusto si el valor límite lo compruebo con un mayor o igual en vez de con un estrictamente igual. De modo que así tendríamos ya un primer contador, en este caso de 1 a 5. No será lo habitual será repetir recepciones de datos desde la base de datos para procesar bloques de datos más o menos grandes. Insisto, lo veremos en la próxima entrega. Pero antes de probar esto vamos a ver otra anotación que será un poco más natural, que es en vez de que ese exit esté dentro de un if, usaremos la nomenclatura exit when, es decir, salta cuando se cumpla esta condición. De modo que nuestro programa, la versión más razonable en principio sería decir, pues igual que antes quiero declarar mi contador, va a ser una variable i que es un número, empieza en el valor 1 y repito. ¿Qué es lo que repito? Pues por una parte escribir ese número, el 1 y luego el 2 y luego el 3 y luego el 4. Y lo que haré es esta estructura, es decirle sal cuando i sea mayor o igual que 5. Mucho más compacto que ese if que habíamos hecho antes. No necesito el endif, no necesito 3 líneas, me basta con una única línea. Y en cualquier caso, al igual que antes, termino incrementando contador y ese sería mi bloque repetitivo y ahí terminaría todo este bloque anónimo. Vamos a probarlo. Pues en nuestro entorno de SQL Developer, ya sabes, me preparo mi conexión a mi base de datos, me preparo mi ventana de salida que es donde aparecerán mis resultados y empiezo por declarar esa variable que va a actuar de contador. Con la orden declare, la puedo llamar i, desde luego va a ser de tipo numérico.
Vamos al cuerpo del programa. Entre begin y end comenzamos por dar un valor inicial. Y ahora llega nuestra parte repetitiva. Empezamos con loop, terminamos con end loop. ¿Y qué es lo que va a hacer esta parte repetitiva? Pues desde luego escribir ese valor. Pero nos faltan otros dos detalles, debemos incrementarlo y debemos tener una condición de salida, si no escribirá números crecientes desde el 1, pero infinitos. Es decir, terminamos por incrementar el valor de i, pero antes comprobamos que no debamos salir ya de ese bloque repetitivo, de ese loop, de ese bucle. Y esa debería ser la apariencia de nuestro programa completo. Vamos a probarlo. Dice que terminado correctamente y la ventana de salida tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y termina. De modo que vamos a la segunda sintaxis para hacer bucles, el bucle while. La sintaxis de while es while condición, quiero repetir lo siguiente. Habrá una o varias órdenes entre medias y terminaré al igual que antes con end loop. La diferencia es que en un bucle while siempre se comprueba la condición lo primero, con lo cual si la condición es falsa desde un principio, quizás no se llegue a repetir nada. Mientras que en un bloque loop, la parte repetitiva empieza y la comprobación la comprobaré después, típicamente en un exit when. Vamos a alterar nuestro programa para que use esta estructura. La idea sería muy parecida a la que tenemos. Declararíamos la variable numérica, comenzaríamos con el valor 1 y repetiríamos mientras que sea menor o igual que 5. En cuanto supere el valor 5 deberíamos salir. Y al igual que antes repetiríamos el escribir e incrementar. Y ahí termina nuestra parte repetitiva y todo nuestro script. Vamos a probarlo. Vamos a parchear este porque diríamos mientras que i sea menor o igual que 5. Y aquí vemos dos detalles importantes. El primero es que se conserva la palabra loop y se cierra con end loop, no con end while, que es lo que podría parecer natural al ser un bucle while. Y además que la condición de un loop es la contraria de la condición de un while. Es decir, sal cuando sea mayor o igual que 5, quizás cuando sea mayor que 5 si lo hago después de incrementar, o bien repite mientras, y en ese caso será mientras que sea menor o igual que 5. Insisto, la condición típicamente será la contraria a esta que esta, salvo quizás pequeños detalles de si incremento antes o incremento después. De modo que esa condición reemplaza a esta que eliminamos y el comportamiento debería ser el mismo que antes, con lo cual vaciamos la ventana de salida y lo probamos. Y efectivamente nos dice que sin problemas y tenemos como resultado 1, 2, 3, 4, 5. Insisto, contadores en principio parece algo poco razonable para una base de datos, aún así nos podrá venir bien para insertar datos de relleno, pero lo usaremos mucho más recibiendo datos con cursores en la próxima entrega. Y nos queda el tercer tipo de bucle que realmente va a ser el más habitual si estuviéramos haciendo contadores, si no fuera porque es una toma de contacto con las distintas sintaxis, que es el bucle for. Su sintaxis va a ser algo parecido a for, el nombre de ese índice, de ese contador, que para nosotros está siendo i, luego la palabra in, o sea, quiero que me mires en este conjunto de valores, y ese conjunto de valores se detalla indicando el valor inicial y el valor final separados por punto punto, como si fueran puntos suspensivos, pero solo dos, no tres. Palabra loop, luego las instrucciones que queremos que haga, una o varias, y al igual que antes terminaremos con end loop. Vamos a aplicarlo en nuestro caso, a ese contador de 1 a 5. Ese contador de 1 a 5 será un for con nuestra variable i que va a ir desde 1 hasta 5, con lo cual será for i in 1.5 loop. Es decir, para valores de i que estén en el rango desde 1 hasta 5, quiero que me repitas lo siguiente. Y es lo siguiente, en nuestro caso sería escribir el valor de i. Y eso es todo. Podemos cerrar el bucle porque la orden for se encarga automáticamente de incrementar. Parte de ese valor inicial, llega hasta ese valor final e incrementa de 1 en 1 en cada pasada. Insisto, detalle importante, de 1 en 1. Si quiero incrementar de 2 en 2, de 10 en 10, tendré que buscarme trucos. Por ejemplo, multiplicar por 10 el contador. Aún así vamos a ver el detalle que hemos pasado por alto, que es que la orden for me permite también contar al revés, contar de forma descendente, y para eso usaremos la palabra reverse. Diríamos para mi i, que va a estar en los números de 1 a 5 invertidos. Escribiremos reverse 1 a 5. Y el resto es igual. Queremos repetir con loop, el escribir ese valor, se acaba mi bucle, se acaba mi cuerpo de programa.
Detalle importante. Hemos comentado que casi todo lo que estamos viendo se puede hacer igual con PostgreSQL, salvo las dos pequeñas diferencias de notación, lo del do, $, y el raise notice para mostrar detalles, y salvando por supuesto el detalle que los tipos de datos tienen que ser totalmente estándar de SQL. Nada de varchar 2, sino varchar, por ejemplo. Pues aquí hay otra pequeña cosa que es distinta, que es que en PostgreSQL, cuando se pone reverse, los índices se ponen al revés, que para mi gusto es más natural. En PostgreSQL esto sería reverse 5, 1. O sea, quiero que vayas hacia atrás desde el 5 hasta el 1, que para mí es más natural que la sintaxis que propone Oracle, que es un quiero que vayas hacia atrás entre 1 y 5. En cualquier caso vamos a probar, vamos a contar de 1 a 5 en nuestro script desde SQL Developer. Y para eso, como siempre, cerramos la ventana de salida de script, limpiamos la de salida de OMS para que no nos aparezcan resultados anteriores y, insisto, va a ser for mi variable i, que va a estar en un cierto rango. Quiero mostrar esa variable i y ya no necesito incrementar nada, la orden for lo hace por mí. Eso es todo. Borramos incluso la declaración de variables, se crea implícitamente al vuelo y probamos. Y nos dice que todo correcto y tenemos nuestros números 1, 2, 3, 4, 5. De modo que cuando sea un contador, la orden for en principio va a ser la alternativa más razonable si es un contador fácil. Ya veremos que para cursores habrá una nueva sintaxis de la orden for, recordará el for each que quizás conozcas de otro lenguaje de programación, y también lo usaremos mucho. En cualquier caso, puedes imaginar, ahora toca intentar aplicar todo esto a ejercicios. Y como solo hemos hecho contadores, van a ser ejercicios de contadores. Va a ser, por ejemplo, contar con un loop, primero del 10 al 100 aumentando de 10 en 10. Usaremos la sintaxis más natural, exit when en vez de un if. Y lo mismo, pero al contrario, descendiendo, del 10 al 1 bajando de 1 en 1. Tendrás que pensar cómo será la sintaxis de ese incremento, lo que antes era el i dos puntos igual a i más 1, cómo lo harías para aumentar de 10 en 10 y cómo lo harías para disminuir de 1 en 1. Pues esa misma idea la aplicaremos luego a while, un while que haga exactamente lo mismo del 10 al 100 aumentando 10 en 10 y otro que haga también lo mismo descendente del 10 al 1 descontando de 1 en 1. Y pasamos al bucle for, más contadores también. Para empezar, uno que aumente del 20 al 30 de 1 en 1, que será el más fácil, solo cambian límite inicial, límite final. Un poco más difícil, no mucho, sería hacer que descienda del 10 al 1 descontando de 1 en 1. Ya sabes, tendrás que incluir un reverse. Y algo más difícil, pero tampoco demasiado, vamos a ir por ejemplo del 20 al 200 aumentando 10 en 10. En otros lenguajes hay una orden step o algo parecido con el que le indicamos qué paso queremos dar en cada salto del for. Pero en PLSQL, al menos en la versión de Oracle, no existe. Con lo cual no hay más remedio que usar trucos. El truco típicamente va a ser pues cuento del 2 al 20 y muestro ese contador multiplicado por 10. Inténtalo, como siempre. Si tienes cualquier duda, indícalo en los comentarios.